En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente. Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros, compañeras, compañeros de Diálogo Internacional. Aquí estamos en el programa número 158, Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, que en un ratito más se va a sumar con nosotras y nosotros desde Medellín, Colombia. Allí está nuestro querido Atilio, así que en un ratito más lo tendremos. También este programa lo hacemos con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Telma también va a estar sumándose en un ratito más, va a venir para acá y aquí estamos con el llegado de otra parte del mundo, Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andan todos y todas? Muy bien. Muy bien. Venís de aquí, China, estuviste un montón. Después de una mini gira por China, la verdad, sumamente interesante. Así que ya casi adoptado otra vez a los horarios, digamos. Qué difícil, ¿no? Cambios de horario tan fuertes, pero no, muy bien. La verdad que ¿ya hablas un poquito de mandarín? No. Nada. No, imposible. Ni hao, que es hola, y xie, que es gracias. Listo, hasta ahí llega. Por suerte esta vez pude conseguir un traductor. Ajá. Que traduce al idioma que vos quieras. Ajá. Y me facilitó la vida en esas cosas cotidianas de tener que preguntar algo en la calle o en el hotel, etcétera. La verdad que funciona impresionante. Tecnología china. Es parecido al que viene con los celulares. Claro. Pero funciona independientemente. Sí, es chino. Y la verdad que más rápido, la verdad, buenísimo. Eso va facilitando un poco la cosa para moverse, si no es muy complicado por momentos. Me imagino. Bueno, qué interesante. En un rato nos vas a contar más, seguramente. Y bueno, saludamos y agradecemos también en la operación técnica a Gabriela Gugliaro, a Leandro Deza en la producción ejecutiva, como siempre, en la operación de streaming Santiago Martínez, en la producción artística Lalo Recanatini y Noelia Giorgia y Rodolfo Amagui de la Universidad Nacional de Avellaneda y toda la red de emisoras de Argentina y de América Latina que retransmiten nuestro programa. Allá va un gran abrazo. También agradecemos a nuestros auspiciantes de la Cooperativa de Alimentos Iriarte Verde, que en un ratito más mencionamos más, donde pueden recurrir. Y bueno, hoy, Marce, como siempre decimos, siempre pasan tantas cosas importantes, tremendamente intensas a nivel internacional, nacional. Pero bueno, también por ahí, antes de arrancar con todo lo que tenemos para comentar, dar nuestro lindo, sensible y cariñoso homenaje a Eve de Bonafini, en esta radio que estamos aquí, porque bueno, no dijimos, pero ustedes saben, este es un programa coproducido desde la Universidad Nacional de Avellaneda y la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos aquí en la M530 y bueno, Eve está presente siempre, su palabra, su ejemplo, su lucha, así que estamos rodeados y rodeadas acá de los pañuelos blancos de las madres de Eve y bueno, se cumplieron 3 años en esta semana de su desaparición física, pero nos deja todo su enorme legado. Y bueno, y como siempre pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Cristina Fernández de Kirchner sigue presa, pero la tenemos, pero tenemos su palabra, aunque se la quieren cercenar a cada rato. Julio De Vido preso, Jorge Glass en Ecuador. El genocidio en Palestina que continúa, Marce, sin parar. Así es. Incluso con ataques muy brutales sobre Cisjordania. Aquí se habla menos porque hubo un supuesto y todas las sospechas que hablamos en su momento sobre este alto al fuego y este acuerdo, como no podía ser de otra forma, Israel no lo ha respetado en ningún momento y sigue agrediendo al pueblo palestino, ¿no? Absolutamente, y sin solución de continuidad, ¿no? El genocidio sigue, las muertes se dan todos los días, ataques, presos, bueno, se sabe cada vez más, además de las torturas a los presos y presas. Bueno, realmente no tenemos que aflojar, al menos en la palabra, con respecto a la denuncia y la solidaridad enorme con ese pueblo que resiste. Y bueno, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de Ecuador,
en un ratito más vamos a tener una entrevista súper interesante con una amiga. Vamos a hablar sobre Ecuador porque hubo, como veíamos en el programa pasado, el domingo pasado fue el plebiscito, donde se consultó a la población por 4 puntos que enseguida vamos a profundizar. Y bueno, fue una linda derrota al presidente Daniel Noboa, a ese señor así, amiguito de Milei. Entre neofascistas se entienden muy bien, los lamebotas de Estados Unidos se comprenden de maravilla, pero por suerte el pueblo ahí sí le pudo dar un cachetazo en este plebiscito. Y bueno, eso es una buena noticia. Después en Chile, Marce, también, porque el sábado fue el programa, el domingo fueron las elecciones. El domingo también, junto con Ecuador, Chile. Se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, ¿no? Sí. Con un resultado que para algunos fue bastante sorpresivo, porque se decía que Janet Jara podía estar 10 puntos arriba de lo que finalmente estuvo, y la aparición que no estaba prevista por las encuestas, lo cual demuestra que las encuestas, ¿no?, cada vez hay que verla con mucho más cuidado, de este candidato Parisi, que salió tercero, haciendo realmente una buena elección, y ahora queda la segunda vuelta entre Janet Jara y Kast. Juan Antonio Kast, candidato de la derecha, para el 14 de diciembre. ¿No? Y ahí, bueno, se ha abierto una nueva etapa de la campaña muy complicada, electoral, ¿no? muy complicada. Demasiado. Toda la lógica, como dicen todo el mundo, dicen que la derecha arrancaría con muchas mejores condiciones en este momento por una sumatoria sencilla de los votos, pero queda un resquicio ahí de duda de qué fue el voto que se llevó Parisi. Hay un poquito, pero si sumamos los votos del segundo, tercero y cuarto y algo del quinto, la verdad que está muy complejo, ¿no? Kast sería una sorpresa muy grande que se dé un resultado distinto, pero bueno. Quién sabe, vamos a ver qué pasa en la campaña, todo puede pasar. Es. Kast, Kaiser, todos apellidos alemanes y además con ascendencia difícil, dura. Y Matei, y bueno, y Parisi, ¿no? En quinto lugar, que también, como decía Marce, veremos qué pasa. Bueno, ya estaremos analizando más cerca de diciembre entonces esta cuestión. Y también estaremos charlando en el día de hoy, también vamos a tener una entrevista bien larguita, bien interesante, podemos adelantarlo, con Armando Orellana, que es el candidato designado vicepresidencial por el Partido Libre en Honduras, porque el 30 de noviembre vamos a tener las elecciones presidenciales en Honduras, donde realmente, se juega la consolidación de este proceso de cambio del socialismo democrático, que ya ustedes saben, hemos hablado acá innumerables veces, comenzó allá por 2006, ¿no? Asumió Mel Zelaya y lo destituyeron con un golpe de Estado en 28 de junio de 2009, horroroso, y ahí comenzó 12 años de una dictadura perpetuada, porque los gobiernos que le siguieron fueron productos del fraude, con una represión muy brutal sobre el pueblo, sobre la militancia, y paralelamente una resistencia muy heroica, muy valiente del pueblo y las organizaciones populares hondureñas, que hicieron que pueda volver de la mano de, esta vez, de Xiomara Castro, la compañera de la esposa de Mel Zelaya, pueda volver con el partido Libertad y Refundación Libre en 2021, ¿no? Creo que asumió, o 2022, bueno, ahí me agarró la dudita, saliendo de la pandemia. Asumió la presidencia Xiomara Castro. El presidente saliente Juan Orlando Hernández fue extraditado, al igual que su hermano, por narcotraficante a Estados Unidos. Hoy cumple condena en Estados Unidos, así que para que sepamos de dónde viene, de qué paño vienen. Y ahora se juega la elección, la continuidad, decíamos, de la experiencia del socialismo democrático de la mano de Rixi Moncada, que sería la segunda mujer en presidir la República de Honduras, pero además, no solo una mujer, ¿no?, sino una mujer de la resistencia, una mujer popular, nacional, antiimperialista, de izquierda. Así que vamos a estar haciendo esa entrevista en profundidad también sobre la segunda parte del programa, que necesitamos conocer y ampliar sobre eso.
Y Marce, decime, ¿tenemos libro para sortear hoy? Hoy tenemos un libro, como todos los sábados. El libro de hoy se llama Pan-Africanismo y es una selección de textos de Patricio Lumumba, de Frantz Fanon y de Malcolm X, que publicó Iguana Ediciones y Casa de las Américas. La presentación del libro está a cargo de Ximena González Broquén y una introducción y la selección de textos lo realizó Zuleika Romay Guerra. Así que este libro Pan-Africanismo es el que sorteamos el día de hoy. Todos y todas que estén interesados nos escriben un WhatsApp de texto al 11 3200 0530, 11 3200 0530, diciéndonos que quieren participar en el sorteo por el libro, y quien sea la ganadora o el ganador, como siempre, lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, perfecto. Y Marce, antes de ir a las entrevistas, ¿tenés ganas de contarnos un poco cómo? Te quería una cosita, favor, ya que estamos con el tema de elecciones, ¿sí? ¿No? Quería aprovechar que me pidieron, que es un dato importante para todas aquellas colombianas y colombianos que viven aquí en la Argentina. Desde el 29 de octubre se abrió el proceso de inscripción de cédulas, que es la inscripción que se hacen los colombianos y colombianas que viven en el exterior para poder participar de las elecciones que va a haber el año que viene, muy importantes también en Colombia. Hasta el 8 de enero pueden inscribirse para las elecciones que se van a hacer para el Congreso, y elecciones que van a tener lugar en marzo. Y hasta el 31 de marzo pueden hacer la inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales. Así que hasta el 8 de enero todo colombiano o colombiana que resida aquí puede acercarse al consulado y realizar su inscripción de cédulas para votar en marzo para las elecciones del Congreso, y después también hasta el 31 de marzo se pueden anotar para votar en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo. Muy importante. Y esto es en el consulado, que es en la calle Carlos Pellegrini, 1135, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, que atiende de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde de lunes a viernes. Así que, bueno, también la de Colombia, el año que viene van a ser unas elecciones también muy importantes, como estas que estamos atravesando en este momento acá para América Latina. Así que, bueno, esta es la información que seguramente la repetiremos otros sábados sobre la inscripción para las colombianas y colombianos que están en Argentina para poder votar el año que viene. Perfecto. Ya estamos. Bueno, Marce, después en un ratito con el resto, en tu columna, porque igual tu columna va a ser sobre tema China, Japón, así que ahí profundizamos y nos contás también un poquito más cómo fue tu viaje. Bueno, y como les decíamos antes, vamos con la primera entrevistada, con quien queremos profundizar, hacer doblete. Queremos hablar sobre México y también sobre Ecuador. Porque, me voy a poner difícil escucharla si no me pongo los auriculares, ahí va. Porque se trata de nuestra queridísima amiga Gabriela Rivadeneira. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador hasta 2021, pero como varios y varias de sus compatriotas se encuentra hace ya lamentablemente muchos años exiliada en México, que, bueno, como suele pasar con México, ¿no? Históricamente recibe a compañeras y compañeros. Así que, Gaby, bueno, ya la hemos tenido acá en el programa varias veces y, bueno, es una alegría enorme tenerte en Diálogo Internacional otra vez. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Acá te saludamos Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querida Paula, un abrazo enorme. Marcelo, bueno, siempre un gusto para mí saludar a la distancia, pero con esta cercanía de nuestros pueblos y con una América que no duerme, que no descansa, que está en disputa, así que qué bueno conversar con ustedes en esta tarde.
Sí, gracias, Gaby. Bueno, y te vamos a usar por dos, al doble, porque en tu calidad de ecuatoriana, para hablar un poquito sobre Ecuador y las elecciones del domingo pasado, y en tu calidad ya de residente exiliada en México hace ya bastantes años, y bueno, tu actividad militante, profesional, tus amistades, tus contactos que desarrollás, tu vida que desarrollás en México, también queremos profundizar sobre el tema México, ¿no? Que esta semana, bueno, hubo movilizaciones de la derecha, se festejaron los 115 años, ni más ni menos que de la Revolución Mexicana de 1910, bueno, varios hechos, que además México está en el foco también con la cuestión del avance militar estadounidense en el Caribe, acusado falsamente de narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, si te parece, Gaby, un poquito con Ecuador. ¿Cuál es tu balance de lo que pasó el domingo pasado, la derrota en el plebiscito de Daniel Noboa, las cuatro preguntas perdió Daniel Noboa? Bueno, ¿cuál es tu análisis? Igual contá, si querés, un poquito para la audiencia acá de Argentina, de América Latina, un poco sucintamente de qué se trataba la consulta y bueno, y cuál es tu análisis, por qué perdió. Claro que sí, porque además estos momentos son los que dan un poco de esperanza para saber que realmente los pueblos están ahí, están también en esa disputa de la razón y del sentido común necesaria que debemos tener desde los pueblos, desde la base social. Y lo que pasó en Ecuador fue justamente eso el domingo pasado, en una convocatoria, una consulta popular de un presidente deslegitimado y que va a la baja en muy poco tiempo. Recordemos que las elecciones presidenciales en Ecuador fueron a inicios de este año, así que es una consulta popular que la lanza Daniel Noboa con la intención justamente de recuperar un poco ese apoyo popular, además de alargar esta inestabilidad e ingobernabilidad. Para ponerles en resumen un poco, Daniel Noboa convocó a una consulta con 3 preguntas, 4 preguntas en realidad, porque estaban entre consulta y referéndum. ¿Qué decía? La primera, instalación de bases militares, que creo que yo era de las más optimistas en confiar justamente en el pueblo, porque ya en la consulta de Moreno anteriormente volvieron a poner esa pregunta, o sea, pusieron esa pregunta, la perdieron y ahora la vuelve a poner Noboa y la vuelve a perder. Es decir, hay un pueblo que está consciente que no se necesitan militares extranjeros en nuestro territorio como lo manda nuestra Constitución, que además es la única Constitución en la región y en el mundo que prohíbe tácitamente instalación de bases militares y cooperación militar extranjera. La segunda pregunta, que estaba relacionada a el presupuesto, o más bien dicho, el financiamiento público para los partidos y movimientos políticos registrados en el Ecuador, lo cual en el Ecuador ha sido una de las claves para equilibrar los procesos democráticos, llamémoslos así, manteniendo todavía esta idea de la democracia liberal burguesa, que además queda ya muy obsoleta, digamos, a los pueblos. Y los pueblos están diciendo, no me importa el financiamiento, lo que me importa es cómo van a fortalecer la institucionalidad para que la democracia para la gente sea real, para saber que tengo salud, educación, que voy a a establecer nuevamente la seguridad, que voy a tener salario digno. Por lo tanto, pues no me interesa, y votaron no. La tercera pregunta era sobre bajar el número de parlamentarios. El Ecuador realmente tiene un parlamento bastante pequeño, es unicameral, es la Asamblea Nacional, tiene 142 parlamentarios. A eso quería bajarse aún más el número de parlamentarios. Y ¿a qué iba esto? Para justamente consolidar un bloque de mayoría que le permita a Daniel Noboa pasar por ley lo que no puede pasar por mandato constitucional. Era totalmente apropiarse del contrapoder al Ejecutivo, que en este caso es la Asamblea. Y la cuarta pregunta, que era fundamental: convocar una asamblea constituyente. Esto yo siempre decía que era un juego de Noboa, porque era llamar a una esperanza sobre la incertidumbre. Es decir, no había propuesta. Cuando le preguntaban ¿para qué un proceso constituyente?, él respondía: al día siguiente de ganar, vamos a ver qué es lo que proponemos para la constituyente, y lo decía tal cual. Un cheque en blanco. El pueblo dijo: sobre incertidumbres no podemos avanzar, y por lo tanto no. El pueblo ecuatoriano dio un mensaje muy contundente a Daniel Noboa. Esperamos que esto cause realmente una reacción positiva, y también un llamado de atención a las organizaciones y movimientos políticos de izquierda, porque sin duda sobrepasó la institucionalidad política partidista. El pueblo tuvo una manifestación muy clara el domingo pasado. Ajá. Y
¿Querés, Marce? No, sí, te iba a preguntar qué tal, cómo estás. Hola. Gabriela, te quería preguntar, y este resultado, que fue, como vos bien decís, el pueblo ecuatoriano le pone un límite quizás a estas aspiraciones de Noboa de avanzar en un gobierno que sabemos todas las dudas que hubo y las denuncias sobre cómo fue la elección presidencial en Ecuador, ¿no? El fraude. El fraude directamente, y este intento de legitimarse es rechazado nuevamente por el pueblo. ¿Cómo impacta esto ahora sobre el gobierno de Noboa? ¿Hasta qué punto puede quedar debilitado y la lucha del pueblo ecuatoriano puede ir radicalizándose y fortaleciéndose frente a las medidas que quería tomar el gobierno de Noboa? El gobierno de Noboa tiene que enfrentar un frente interno y un frente externo. Y creo que la reacción inmediata los días siguientes de la consulta fue esa, un cambio de más de la mitad de su gabinete y además un viaje a Washington. El domingo fueron las elecciones y el martes fue a Washington. ¿Cuántos viajes va? Ayer de Washington y nadie sabe qué fue a hacer. Okay. No hay agenda, él no ha dicho una sola palabra, Nada. pues tenía que ir a dar la cara por tantos compromisos que había asumido con el gobierno de Donald Trump, y hace pocos días, antes de la consulta, estuvo justamente en el Ecuador la secretaria de Defensa de los Estados Unidos, prácticamente escogiendo en catálogo cuál iba a ser el territorio en el que iban a instalar la base militar, sin contar que en Galápagos pues ya tienen una base militar instalada. Entonces, creo que Noboa tiene que cuidar esos dos frentes. El frente interno definitivamente no funciona. Ningún ministro o ministra del gobierno de Noboa ha podido ser absolutamente claro. No hay un plan por ningún lado. La desinstitucionalización y el vaciamiento del gobierno y del discurso político por parte del gobierno de Noboa se ha vaciado tanto que lo que tienes es justamente ahorita un batallón de ministros que salen y otros que entran y que dudan de dudar, y el ministro de gobierno que ya fue presentado tuvo que rechazar antes de sentarse en la silla porque tenía denuncias penales. Es decir, así está el frente interno. Y hacia afuera, pues ya veremos qué explicación da en los próximos días sobre su viaje a Washington. Sí, te preguntaba para competir con Ecuador, si cuántos viajes fue, porque nuestro presidente, creo, ya fue, no sé, 14 veces, Sí, el 15, no sé, está preparando el 15 en marzo. No sé, creo que les ganamos. Creo que en eso les ganamos. Sí, yo creo que por ahí van, más o menos. Y bueno, y como vos decís, Gaby, el plebiscito quería legitimar con avanzar en la cesión territorial para una base estadounidense, porque en realidad ya tienen acuerdos y los militares estadounidenses, como denunciamos todo el año pasado, ya están en Ecuador, en fin. Pero bueno, esto es muy importante. Ahora, unas preguntitas más con respecto a Ecuador, y si querés pasamos a México. Dos cosas. Una, ¿qué relación encontrás entre el paro contundente que tuvo más de un mes, encabezado, convocado por la CONAIE hace poquito, que, bueno, hubo 3 muertos, ¿no? Una represión brutal del gobierno de Noboa, con este resultado electoral? Y la otra, te la pego también, que es algo muy, muy duro, ya sé, para vos, para ustedes, la situación de Jorge Glass, que es terrible, ¿no? Que también se ensañan con ese compañero. Te dejo esas preguntitas y pasamos a México. Claro que sí, Paula. Mira, el resultado, y ahí viendo los resultados ya territoriales por provincias, nos encontramos que justamente la mayor votación de rechazo a la convocatoria de Daniel Noboa se la tiene en territorios deprimidos y en territorios reprimidos. Y me voy a basar en eso. Todas las provincias que están prácticamente en la costa ecuatoriana, que han tenido un aumento del crimen organizado sin precedentes en nuestra historia, que hay territorios tomados por el narcotráfico y con ausencia absoluta del gobierno y del Estado, son los que justamente rechazaron. Es decir, ahí hay un mensaje absolutamente claro: necesitamos presidente, gobierno, decimos no porque necesitamos que cambie sus formas, necesitamos seguridad. El sicariato ha sido instaurado a tal forma de convertirnos en el país más violento e inseguro del continente. Estamos llegando ya a 52 homicidios violentos cada 100,000 habitantes, es decir, no hay precedentes en la región
de esta cifra. Y eso es doloroso, y eso lacera, y ese es el mensaje también de estos territorios hacia el presidente Daniel Noboa. Y por otro lado, los reprimidos, porque justamente mi provincia, la provincia de Imbabura, el cantón Otavalo al que me pertenezco, fueron reprimidos con absoluta brutalidad. Fue justamente el territorio que más duró en la paralización, en la última movilización popular. Y en esa provincia, en mi provincia, el no gana casi es, no sé, 70% no frente al sí, es decir, es una cosa que realmente también es un mensaje, no al estado de terror, no a la ruptura del Estado de Derecho, y sí a la recuperación y a la justicia, y hasta ahora no hemos visto que se hagan responsables por las 3 personas asesinadas en el marco del paro por parte de la fuerza pública. Yendo a esto, decimos, no hay justicia, no hay reparación, estamos en una dictadura porque no hay Estado de Derecho, pues también tenemos un preso político. Jorge Glass es el trofeo de la derecha ecuatoriana, lo ha sido durante estos últimos años. Y es dolorosísimo ponerlo así, pero es para graficar cómo se han ensañado con uno de los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Además que cuando lo apresan, era vicepresidente de la República Ecuatoriana y que hoy va 8 años encarcelado con denuncias cada vez más fuertes de tortura en la cárcel. La CIDH ha emitido ya 3 o 4 resoluciones a favor de Jorge Glass, exhortando al gobierno ecuatoriano para que tome medidas de protección a la vida de Jorge Glass. Sin embargo, el último informe de su abogada, que sacó hace pocos días atrás, establece, está en una cárcel en absoluto aislamiento, no tiene salida a la luz del sol, tiene luz artificial de manera permanente, es decir, él no sabe cuándo es de noche o de día, no tiene alimentación adecuada, no tiene medicina, ha llegado a puntos en los que han tenido que darle 40 pastillas diarias y otras que no tiene pastillas porque Jorge sufre enfermedades degenerativas por las que debe ser tratado de manera permanente. No hay médico ni enfermera en el centro de privación donde se encuentra, que además decir días antes fue trasladado a un centro de privación de libertad que ni siquiera está terminado de construir, que después de hacer ese show, porque lo que hicieron fue un show mediático días antes en el traslado de Jorge a esa cárcel, que además es esta de las nuevas cárceles estilo de Bukele, que quiere emular Daniel Noboa, es una cárcel que está recién al 40% de construcción, pero era el show, necesitaban justamente eso. Entonces, sin duda alguna, es un rehén, es un preso político y está siendo en este mismo momento torturado. Y su madre ha hecho un llamado, la señora Normita es una persona ya muy adulta, justamente pidiendo por la vida de su hijo. Y estamos hablando de un hombre inocente, que creo que es lo más importante de reivindicar. A Jorge no se le ha demostrado absolutamente ni uno de los delitos por los que supuestamente está preso ya 8 años. Y esto es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces estamos sin duda alguna frente a una dictadura. Ay, Gaby, qué terrible. La verdad que, bueno, gracias por poner la voz también en nombre de Jorge aquí en esta radio, mejor ámbito que este, que es el de las Madres de Plaza de Mayo, para denunciar esto que son torturas y, bueno, terrible. Y justamente ya está ya presente aquí en Diálogo Internacional un amigo tuyo, nuestro, el corazón de este programa, que además está muy preocupado por Jorge Glass. Así que creo que está. Atilio, ¿estás conectado? A ver. Sí, estoy. Ahí estás. Sí, te escuchamos bien. Atilio está en Medellín, en Colombia. Claro, en Medellín. Hola Gaby, hola Paula, no sé quién más está en el Marce, piso. Estamos con Marce también. Marcelo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Atilio? Bueno, muy bien, sí, lo que dice Gaby es increíble. Lo que están haciendo con Jorge Glass es de una crueldad infinita, ¿verdad? Y yo de repente estaba preguntándome, pero digo, la Iglesia Católica en Ecuador, Gaby, el cardenal, no han abierto la boca haciendo una defensa de una persona, digamos, creyente, digo, aunque no lo fuera, no importa, pero no siento que se hayan movido, digamos, por él.
Totalmente. Yo primero quiero agradecerte, Atilio, porque has estado muy presente en la solidaridad directa con Jorge, y lo cual agradecemos como compañeros, como camaradas y sobre todo como seres humanos. Es decir, estamos hablando de eso, de ciertos principios humanistas que deberían regir en este momento una campaña internacional que permita hacer presión sobre un gobierno que ha sido absolutamente sordo. Decimos, si ya la CIDH, digamos que ya traemos nosotros también un cuestionamiento a los organismos internacionales, porque ya hemos visto con el tema Palestina, ni se diga con otros casos, incluyendo el caso de Jorge, pues no funcionan. Hay también una decadencia en el funcionamiento de los organismos internacionales. Bueno, tomemos en cuenta que Jorge fue secuestrado en el asalto de una embajada. O sea, ya con eso estamos diciendo realmente cómo funciona y cómo pone presión el gobierno de Daniel Noboa. Esto nunca antes se había visto en la historia, lo hemos dicho, ni siquiera en momentos de dictadura. Y pues bueno, asaltaron la embajada de México en Quito para llevarse preso asilado a un rehén, al asilado político por México, Jorge Glass. Pero sí, la solidaridad internacional es importantísima. Ha habido varias cartas, varios exhortos. Esperamos que eso realmente llegue a golpear al gobierno de Noboa para buscar un poco de humanidad en este caso. Ojalá, pues yo estaré siempre dispuesto, Gaby, a colaborar, a poner mi nombre y mi firma en cada una de esas peticiones. Muchas gracias, Atilio. Todas y todos también, absolutamente, y este programa también al servicio, por supuesto, como siempre, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo también, y la universidad, ya que estamos también, nuestra querida universidad. Gaby, ya que mencionaste recién a México, justamente, donde se dio ese hecho de absolutamente quiebre de las normas internacionales, ¿no? De ese atropello del gobierno neoliberal y neofascista de Ecuador en la embajada, en territorio mexicano. Vamos al territorio mexicano, que ahora sí está siendo gobernado por una experiencia popular, por una presidenta mujer que nos llena de orgullo. Antes hablábamos también después vamos a tener una entrevista para hablar de otras presidentas mujeres en Honduras, pero ahora queremos también saber tu opinión y conocer sobre varios temas relacionados con México. Por un lado, bueno, el 15 de noviembre pasado hubo una marcha de opositora bajo una supuesta bandera de la generación Z, con la identidad de un anime que ve mucha juventud. Mi nene, por cierto, mi hijo grande, está grandecito, mira muchísimo ese anime, le encanta, es un anime que tiene un contenido revolucionario, pero lo han tergiversado, One Piece se llama, lo han tergiversado las derechas y han usado, ¿no?, esa bandera para convocarle. Te pregunto tu análisis acerca de esa manifestación, qué importancia tuvo, qué repercusiones. Y también tuvo una continuidad el día de que se conmemoró los 115 años de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó después? ¿Cuál es tu análisis? Mira, me parece importante comentar que México es el primer país en tener una transición ordenada de la misma fuerza política en la región, y eso también es un mensaje muy claro. Es decir, hay un pueblo que sintió la transformación arrancada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora se está profundizando con la primera mujer presidenta no solo de México sino de Norteamérica, Claudia Sheinbaum Pardo. Y en ese sentido, pues la oposición está viendo ya cómo reagruparse. Es decir, ha pasado que en México lo que pasó en varios de nuestros países en la primera década del siglo, es decir, hay una fuerza transformadora que en estos momentos está absolutamente consolidando todos los espacios territoriales en la disputa del poder. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales de derecha han sido altamente golpeados, el PAN, el PRI, el PRD, que ya ni existe siquiera. Es decir, hay una necesidad de sustituir una representación partidaria o un espacio de movimiento desde la derecha. En ese sentido, esta representación de One Piece, que justamente no es nuevo, digamos, lo que pasó en Nepal, lo que ha estado pasando en algunos países africanos, ha sido importantísimo, pero era justamente de una juventud que estaba reclamando la instauración de estados de derecho frente a conflictos que tienen en esos países. Acá quisieron subirse a la moda. Entonces, claro, sacaron un par de rostros jóvenes a una convocatoria que ahora resulta que incluso esos rostros jóvenes están siendo financiados bajo contrato por
los dueños de los partidos políticos tradicionales. Entonces termina siendo prácticamente un pantallazo, un espejismo. Fue una marcha donde el 60% de la población que estaba ahí eran personas adultas mayores. Aparecieron los rostros clásicos de la política tradicional y obviamente detrás Salinas Pliego. Salinas Pliego, que es uno de los hombres más poderosos económicamente de México, que además es un deudor fiscal, que además es al que el gobierno está exigiendo que se ponga al día en el pago de sus impuestos, que debe miles de millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad exorbitante que ninguno de nosotros lo alcanzaría a dimensionar. Pues eso es lo que debe Salinas Pliego al Estado. Entonces, ¿es dueño de qué medio, Gaby? ¿Él? De TV Azteca. Él es de TV Azteca. De TV Azteca. Claro, y tiene una serie de empresas y temas nacionales, el Banco Azteca, es decir, es una persona que mueve los hilos justamente de una parte de la economía mexicana y que se convierte hoy por hoy en esta especie de contradictor del gobierno, ¿no? Debilitado por todas estas falencias, digamos, estas violaciones de los derechos humanos, porque además estamos hablando de un hombre grotesco, misógino, xenófobo, un hombre realmente complejo, farandulesco en cierta forma. Y estamos hablando entonces de que él quiere ser el que se consagra como opositor en México y está usando todo lo que tiene que usar y está financiando todo lo que tiene que financiar, incluido esta llamada movilización de la generación Z, que fue un fracaso, ya midiendo incluso los medios de comunicación de derecha y ciertos opinólogos han salido a decir, bueno, hay que admitir que es un fracaso realmente la marcha de la generación Z, pero ya es una alerta en decir, bueno, hay una búsqueda de un espacio de reconstrucción de la derecha. Eso quiere decir que tenemos que estar cada vez más pendientes, y el despliegue que tiene justamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es tan importante a nivel territorial que yo creo que eso es lo que puede ayudar a consolidar justamente que este proceso, que como la presidenta lo dijo el pasado jueves, el pasado 20 de noviembre en el desfile conmemorativo, que este es un país que ha tenido 4 revoluciones. La independencia, la reforma, la revolución y ahora el 4º proceso de transformación. Así que no estamos hablando, digamos, de cualquier superficialidad. Es un pueblo muy comprometido con lo suyo, es un pueblo que además está construyendo poco a poco cada vez más tejido social fuerte, y anhelamos y aspiramos que eso también pueda ser un jalón para la región, un sostén para la región, un resguardo para lo que está pasando en la región. Así que esperamos que eso pueda seguir de esa manera. Sí, creo que Atilio tenía una pregunta, ¿puede ser? No, estaba escuchando nomás. Bueno. Y Gaby, ya que este tema de la generación Z también salió a la luz, vos ya algo dijiste recién, pero salió a la luz toda la batería de trolls y bots que pusieron en movimiento millones, ¿no? También lo denunció la presidenta Claudia Sheinbaum. 8 millones de cuentas trolls, 8 millones, o sea, es una cosa. Bueno, un modus operandi, ¿no?, que están teniendo estas derechas en todo el mundo. Acá en la Argentina también lo sufrimos permanentemente, y en todos los países de nuestra América, ¿no? Exactamente, a eso iba, porque hay un grado, es lo que vamos viendo en cada territorio donde la derecha quiere o desestabilizar, voltear, derrocar a un gobierno popular o a la oposición, o a profundizar el lawfare o a quien sea. Vemos que funcionan de manera muy articulada, con enormes fondos, por supuesto. Y por ejemplo se habló de la participación de Fernando Cerimedo, que es un argentino que está ahí ligado también incluso con Peter Thiel, que participó en Brasil con el bolsonarismo. Bueno, es esta alt-right, la CEPAC, todo esto, ¿no? Realmente la Fundación Atlas, bueno, otras fundaciones más. ¿Qué se sabe de esto, de esta campaña orquestada? Digo, porque también los militantes, las militantes, podemos, si no lo conocemos, lo intuimos, vamos buscando puntas, pero el público, ¿le llega esto de que fue semejante orquestación, incluso a nivel internacional, desde Washington para abajo? ¿Se sabe esto?
La verdad no creo que esté tan socializado, no creo que sea tan ciudadanizada la información realmente, porque recordemos que además estamos hablando de quienes controlan los medios de comunicación monopólicos en México también. Entonces, de tal manera que no hay una difusión, yo creo que esa es una tarea que tiene y debemos hacerla desde las vocerías políticas, desde quienes estamos insertos en trabajo territorial y obviamente desde un rol del partido de Morena, que además lo ha dicho con absoluta claridad y está recorriendo todos los rincones del país. Hay una dirigencia que además está haciendo mucha presencia territorial y eso es bastante bueno, de tal manera que ahí es donde deberíamos buscar los nexos, porque sí debemos comprender, y una de las cosas que yo aquí he sido también insistente desde la propia realidad que uno ha vivido en nuestros países desde el sur, que ningún país está suelto, ningún país queda por fuera de un formato instaurado, y así como en el sur están instaurando toda esta restauración de las prácticas, no de una derecha conservadora, eso ya pasó, esas son las que incluso también están perdiendo en las urnas, es una ultraderecha fascista que además tiene justamente todo esto cobijo de Donald Trump y todo este aparataje de las empresas transnacionales y de todo lo que está ingiriendo en nuestros países. Entonces México y la presidenta también en eso ha sido muy clara en algunas veces en advertir, nosotros estamos mirando lo que está pasando en Centro y Suramérica porque no estamos aislados, porque son tendencias, son corrientes y tenemos que evitar que esto crezca. Ahora también nos pone en jaque los procesos electorales de la región. Ahora mismo vamos a 2 procesos electorales importantes, el hondureño y el chileno. Y el próximo año tenemos Colombia y Brasil. Entonces vamos a estar justamente en un movimiento permanente y además hay que conversar y hablar de esto porque estas conexiones son las que permiten justamente que esas tendencias se generen. Peor después de lo que acaba de pasar en Perú, lo que está pasando en Bolivia en este preciso momento también, y obviamente estamos justamente en una agresiva campaña de esta derecha fascista y también estamos con el llamado a las izquierdas, porque las izquierdas en su momento tendieron a centralizarse, o sea, irse hacia el centro. Y lo que necesitamos, si tenemos una derecha absolutamente radicalizada, es radicalizar desde la izquierda una propuesta humanista que permita recuperar la razón, la verdad y la disputa del sentido común. Y yo creo que en ese preciso momento nos encontramos en toda la región y México, sin duda alguna, con la presidenta y la claridad que tiene la presidenta, que además se ha mostrado como una absoluta, no solo estadista, sino estratega, que conoce, que está leyendo lo que está pasando en México. Ojalá eso permita que resistamos a una nueva embestida cada vez más violenta de la derecha. Claro, es muy importante la movilización, la organización popular, que no les pase a aprender las lecciones de otros gobiernos populares, donde la militancia pasó a ocupar cargos en el Estado y se descuidaron un poco los frentes de masas, las calles, y que la derecha no gane finalmente las calles que con este mojón del 15 de noviembre tuvo, ¿no? En ese sentido, escuché que va a haber una manifestación de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, sería muy importante, y bueno, y también estar alerta porque estos posicionamientos, la derecha va buscando por dónde puntos de acumulación para ir regenerando un espacio, un partido, porque hoy por la lucha del pueblo está quebrada, está dividida la derecha en México, pero busca reacomodarse, rearmarse, acumular. Van posicionando Cerimedo, por ejemplo, la etiqueta de Claudia narcopresidenta. Bueno, cómo estar muy alerta y tener cuidado porque en los demás procesos vimos que primero desdeñábamos porque no eran importantes esas primeras movilizaciones de la derecha y finalmente, bueno, terminamos un poco a la defensiva y luego desalojados de los gobiernos. Sí, justamente se está convocando a una marcha que va a ser justamente el 6 de diciembre a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto está siendo convocado desde algunos colectivos, organizaciones sociales y políticas. Y me parece importante lo que mencionas, Paula, porque creo que ahí nos hemos juntado muchas y muchos de todas y de todos nosotros los que estamos haciendo vocería y un poco estas reflexiones y estos análisis de la región. La nueva estrategia en esta tendencia de fortalecimiento de la derecha, de las ultraderechas, es
es justamente el tema de jugar con los narcogobiernos y narcoestado, ¿no? Entonces resulta que Andrés Manuel salió siendo un narcopresidente, que hoy la presidenta Claudia es narcopresidente, que Evo Morales era narcopresidente, que Lula es narcopresidente, que Gustavo Petro es narcopresidente. Entonces, Maduro. si pasamos ya Maduro, si pasamos de 2 o 3, entonces quiere decir que lo que quieren es instaurar ese discurso, instaurar esta retórica justamente para justificar ¿por qué la dureza de la derecha y por qué la posible entrada de las fuerzas públicas y militares en nuestros territorios? Y además que cuando nos ponemos a ver, porque esto no está solo, donde crece más la cooperación militar extranjera es en territorios con mayor concentración de recursos naturales, justo por el juego de la geoeconomía. Entonces, no debemos caer en esas ingenuidades realmente y más bien fortalecer este mensaje y estas reflexiones alrededor de todas estas corrientes que están pasando a nivel continental. Entonces, sin duda alguna, esto de poner el narcogobierno es como decíamos, el ladrón que sale gritando, agarren al ladrón, ¿no? Entonces, es esto de cómo la derecha realmente quiere instaurar un discurso sobre los supuestos narcogobiernos sin absoluta prueba, pero justamente para justificar. Y aquí salvé cerrar con esto. No por algo, Daniel Noboa y la familia es parte de la familia más rica del Ecuador, uno de los grandes importadores y sobre todo exportadores de banano, donde además en Europa hay me parece que 2 o 3 investigaciones ya por cargamentos de banano con cocaína, justamente en Europa. Así que bueno, solamente digo este dato para que veamos cómo juegan la retórica o los discursos, los medios de comunicación corporativistas a favor de quienes son sus gobiernos, ¿no? Y en este caso el gobierno ecuatoriano, que es, Daniel Noboa es hijo de la oligarquía. No, Moreno era un títere de la oligarquía, Lazo era un esbirro porque siempre quiso y no logró ser. No, Daniel Noboa es hijo de la oligarquía. Auténtico. Así es. Bueno, no sé si mis compañeros quieren alguna preguntita, si no, Gaby, te agradecemos, ¿sí? No. Te agradecemos un montonazo, siempre, como siempre, clarísima, profunda, de verdad, muchísimas gracias. Quizá nos veamos conmigo, Gaby, ahí por México. Yo ya te estoy esperando, ya sé que tenemos y compartimos un panel el viernes juntas, así que estoy feliz para darte ese abrazo ya esperándote por acá. Ay, qué bueno, vamos a estar con Gaby en un curso de formación política del Instituto Nacional de Formación Política del Morena. Bueno, excelente, voy a aprender mucho con ustedes allá. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar otra vez en Diálogo Internacional. Abrazo para ustedes, muchas gracias, Marcelo, Paula, Tilio, un abrazo grande. Gracias. Bueno, no sé si Atilio está conectado. No, tuvo que salir, bueno, porque entendemos que está con una agenda apretada en Medellín, pero bueno, se fue Atilio, pero entra otra del corazón, la corazona de este programa. Nos referimos a Telma Luzzani, que acá está ya en el estudio. Están? ¿Qué tal, Telmi? Muy bien, ¿Qué tal? escuchando, muy interesante, ¿no? Las reflexiones de Gabriela Rivadeneira, realmente muy, muy interesante, escuchándolos todo el tiempo, y conectando con una cosa que me preocupa, es que en Argentina se acaba de reemplazar al ministro de Defensa, y el nuevo ministro de Defensa es un militar. Ajá. Así que falta que le pongan Ministerio de Guerra. O sea que ya tenemos en el gabinete un militar. ¿Quién es? El actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como nuevo ministro de Defensa, el comunicado oficial del gobierno. Mirá vos. Claro, así que ya, pensaba en esto cuando la escuchaba a Gaby hablar del avance del militarismo en nuestra región, ¿no? Argentina, lamentablemente, es uno de los países que está haciendo el juego al imperio para justamente dividir, fragmentar toda nuestra región. Y ahora, además, poniendo un ministro o un miembro en el gabinete que es un militar con la historia que tiene Argentina, ¿no es cierto? Así que bueno. Y no olvidar cómo se ha trabajado para todo esto, ¿no? Porque luego de los del 2001, de los atentados en Estados Unidos, autoatentados, como querramos llamarlo, de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, claro. El 11 de septiembre. Empezó a instaurarse esta doctrina de las nuevas amenazas. Y las nuevas amenazas, cuando ya pensaban que el comunismo no era una amenaza, era
el terrorismo, el narcoterrorismo, las drogas y ya el crimen organizado, y han estado imponiendo este relato y de las nuevas amenazas. Y ahora vemos cómo en el sector de la sociedad lamentablemente ha calado y le sirve como excusa para llevar adelante la injerencia sobre los países y además represiones terribles en muchos países también, ¿no? Hay como es interesante ver, creo, también como una enseñanza para nosotros cómo se trabaja en el tiempo un proyecto Exacto. de dominación. Entonces, ¿cómo trabajamos en el tiempo un proyecto de emancipación también, ¿no? Exacto. Por eso esto preocupante de esto de México, que bueno, ahora no le fue bien, pero bueno, es un mojón que van a ir sin duda articulando, potenciando, porque tienen toda la artillería para hacerlo. Y es que hace un año que está Claudia Sheinbaum en la presidencia. Ella asumió el 1 de octubre del año pasado. Estamos en noviembre, o sea que a un año ya empezaron. Con el primer año de gobierno, todavía faltan 4. Entonces, ¿qué puede pasar exactamente? Esto lo podemos llamar globo de ensayo, lo podemos llamar como lo llamemos, pero es cierto que, en mi opinión, ojalá no sea así, pero es el primer paso para lograr la desestabilización. Sin duda. O la estigmatización, porque tal vez no lo logren derrocar, pero logran finalmente que termine un gobierno que tiene el 70% de popularidad en un gobierno que va a ser repudiado y no logre que un nuevo candidato de Morena tenga un nuevo mandato. No sé, estoy un poco especulando, no sabemos. Sí, como decía Gabriela, pero puede pasar. Al inicio de la entrevista, América Latina sigue siendo un continente de disputa. Total. Lo que nos tiene que quedar claro es que no es solo disputa electoral. Disputan todos los terrenos y juegan con las peores armas. Cuanto más también, debilitado ¿no? está Estados Unidos, cuanto más debilitado es más en disputa todavía. Por lo menos ir rearmando, obviamente que siempre la derecha apunta a derrocar a como sea, porque no tienen problemas, pruritos éticos y tienen que hacer golpe de Estado, cualquier cosa, asesinato, lo que sea, pero por lo menos también como mínimo rearmar una opción política que hoy la derecha no tiene porque está dividida y debilitada en México, de cara a que la 4T no pueda seguir continuando y profundizando esta transformación tan importante que todavía tiene muchísimos desafíos, porque recordemos que después del sexenio, van apenas 7 años contando el sexenio de Andrés Manuel y el de Claudia, y el año de Claudia, pero vienen de 36, 40 años de no solamente neoliberalismo puro y duro, sino de tragedia, de narcotráfico asentado en los territorios, de desaparecidos, de la política de la muerte, mucha violencia, en los Estados Unidos metidos hasta acá, la DEA. Entonces, bueno, cambiar eso, ¿no? Lleva mucho tiempo desarticular eso. 7 años no alcanzan, seguro. No, un territorio en el cual 3 de los grandes sostenes del capitalismo financiero globalizado y del poder criminal tienen mucha presencia. Así es. Que es el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas, articulado por Estados Unidos, en el único país con el cual tiene frontera terrestre. Miles de kilómetros. Porque yo siempre me niego a decir que Canadá es un país independiente con frontera terrestre con Estados Unidos, ¿no? Pero esa condena que siempre se dice que tiene México de estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ha generado una situación muy compleja. Por eso estos últimos gobiernos, en estos últimos años, realmente son un caso muy, muy particular y muy alentador para poder seguirlos y defender que puedan seguir adelante con su proceso, ¿no? Así es, hay que apoyarlo muchísimo. Les digo una cosa, Telma y Marce, ¿les parece que en este programa, nuestro programa Diálogo Internacional de Atilio Borón, que bueno, ahora justo tuvo que dejar, le mandemos un beso enorme, gigante, un abrazo muy, muy, muy amoroso, ni más ni menos que al presidente obrero Nicolás Maduro, que mañana cumple años y que está siendo blanco de un ataque feroz, como siempre, pero cada vez más, que no, acusado de narcoterrorista, buscado, $50 millones por su cabeza, tiene al Gerald Ford, el portaaviones, el buque de guerra más grande de Estados Unidos, enfrente en sus narices. Han sobrevolado aviones por las costas, cerquita de las costas venezolanas nuevamente, una más de las afrentas que venimos relatando todos los sábados que tiene Venezuela. Bueno, y en este marco, un pueblo que se la banca, un pueblo que resiste con la conducción,
con la dirección de un presidente que se parece a su pueblo, que tiene esta clara postura antiimperialista, con esta resistencia, un pueblo armado moralmente, conscientemente y también con armas, dispuestos a defender su presente, su futuro, su revolución, su patria, porque aquí ya ni siquiera es una cuestión política, coyuntural, sino es Venezuela o anti-Venezuela, como decía esta semana Delcy Rodríguez. Por eso acá, bueno, a Tilio, Telma, Marcelo, Paula, también Fede, le queremos mandar a Nicolás Maduro todo nuestro apoyo, y Leandro Deza, y también, sí, todos y todas quienes estamos acá en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Seguro que si estuviera Eve le mandaría un mensaje hermoso, profundo, de amor, porque Eve lo amaba a Nicolás Maduro, todas y todos lo amamos porque se juega, porque Nicolás es su pueblo, no es ya una persona como Chávez, ¿no? Nicolás es el pueblo bolivariano en resistencia y en lucha por su dignidad. Vaya feliz cumpleaños Nicolás Maduro, presidente obrero de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y con esto, ¿nos vamos a la tanda? Vamos. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad. Lo que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que uno tenía. A veces medio sueldo o cuarto sueldo para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos radio. Toma aire. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos. Un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo recuerdo, doy fe, yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo, no hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio, somos Eve. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y vamos directo a la columna de Marcelo Rodríguez. Bueno, sí, hoy queríamos hablar un poco, hemos estado siguiendo esta semana la tensión que ha surgido nuevamente entre los gobiernos de China y de Japón. Sabemos que China y Japón son dos economías muy fuertes en el mundo y que entre ellos tienen una relación comercial bastante estrecha en las últimas décadas, más allá de que es una relación conflictiva históricamente, sobre todo en lo que va el siglo XX, ¿no? En lo que fue el siglo XX, ya que vale recordar que tras el triunfo que logra Japón sobre la dinastía Qing de China, en la primera guerra sino-japonesa que se dio en 1895, Japón toma el dominio de Taiwán en esos momentos y gobernó Taiwán hasta 1945. Solo después de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán vuelve a ser la República China, no la República Popular China, digamos, y esto tiene un peso muy fuerte en la relación, porque bueno, hemos hablado aquí y visto con el 80 aniversario del triunfo sobre el fascismo, como en la República Popular China también se está levantando mucho más fuerte el papel de China en su lucha contra el fascismo, representado en esa zona por Japón. Y después en la historia también se dio el apoyo de Japón a Estados Unidos en la Guerra de Corea. Otro momento de tensión muy fuerte entre estos dos países, y recién es en 1972 cuando Japón reconoce a la República Popular China, y no es hasta 1998 que la República Popular China y Japón firman una declaración conjunta sobre la construcción de una asociación de amistad y cooperación para la paz y el desarrollo, que declaraba que Japón reconocía a la República Popular China y a la política de una sola China. Ajá. Que es muy importante esto. Siempre decimos que es una de los pedidos, las exigencias que siempre hace China, que se reconozca que hay una sola China, hizo soberanía sobre Taiwán, a pesar que Japón lo que hace a partir de ahí es mantener con Taiwán una relación como mantienen muchos países, comercial, etcétera, pero no formal y diplomática. En estos días, esta relación ya de por sí conflictiva, como decimos, entró en una escalada bastante preocupante, luego de que la nueva mandataria de Japón, Sanae Takaichi, que es la primera mujer en estar al frente del Poder Ejecutivo en Japón, viene de un partido ultraconservador japonés. No es como Claudia Sheinbaum. No, para nada, para nada. Afirmara hace
2 semanas, que ante una eventual operación militar de China en Taiwán, esto podría constituir una crisis de supervivencia para el Japón, y sugirió que si esto sucediera, podría enviar tropas japonesas a ayudar a Taiwán. Bueno. El discurso de Takaichi ya es conocido también no solo por su ultraconservadurismo, sino por una negación de los crímenes cometidos por Japón, que han sido evidentes en la Segunda Guerra Mundial, y una apuesta al militarismo nuevamente en Japón. Y hasta se habla de que quiere intentar que Japón pueda desarrollar y tener algún arma nuclear, cosa que tiene específicamente prohibido tras la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente provocó el inmediato repudio del gobierno chino, de su presidente Xi Jinping, y desató una serie de medidas que no tienen antecedentes en las últimas décadas, más allá del conflicto entre estos dos países, donde, por ejemplo, crecieron las amenazas cruzadas, advertencias a las ciudadanías que viven en los dos países sobre posibles agresiones que podían sufrir, masiva cancelación de vuelos comerciales entre estos dos, y hasta el despliegue de aviones de combate en las zonas circundantes. En China específicamente, la Embajada de China en Japón instó a los ciudadanos chinos a extremar medidas de seguridad y a evitar viajar a Japón. Debido a esto, más de 10 aerolíneas como Air China, China Eastern, etcétera, ofrecieron cancelaciones gratuitas de los pasajes hasta fin de año, y más de 500.000 de boletos fueron cancelados. Esto es y también cancelada la masiva de reservas hoteleras, y esto tiene un impacto muy grande, ya que el 27% de los ingresos por turismo que tiene Japón viene del turismo chino. O sea que es muy fuerte. La deben estar criticando a la presidenta. Claro, y además, acciones japonesas vinculadas al turismo y el comercio minorista están sufriendo un fuerte golpe por estas medidas. Por el lado de Japón, la embajada japonesa advirtió a sus ciudadanos en China que presten atención a su entorno y eviten, en la medida de lo posible, las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses, y sugirió tener cuidado al interactuar con los ciudadanos chinos. Así que en este contexto, ¿qué hace? China también pone freno a las negociaciones por reanudar las importaciones de carne vacuna, por ejemplo, y los órganos reguladores de China frenaron la autorización de estreno de nuevas películas japonesas que ya estaban programadas en China. Y Japón moviliza a la vez aviones de combate, argumentando que habría detectado un supuesto dron chino en las proximidades de la isla de Yonaguni, que es la isla más cercana de Japón a Taiwán. O sea, un clima que se ha enrarecido y se ha tensionado mucho a partir de estas declaraciones, y que tiene también su reflejo en la Organización de las Naciones Unidas, donde el representante permanente de China, Fu Gong, le envía una carta a Antonio Guterres, el secretario de la ONU, en el cual dice que las palabras de Takaichi constituyen una grave violación al derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, que socavan seriamente el orden internacional de la posguerra y representan una provocación abierta contra los 1.400 millones de chinos y contra los pueblos de otros países asiáticos que sufrieron la agresión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Y además marcaron en la ONU, la representación china, que por esta postura, que constituye una afrenta a la justicia internacional, Japón no tiene las aptitudes necesarias para aspirar a un puesto permanente en el Consejo de Paz de la ONU, que es una de las aspiraciones que tenía Japón, y ya China se para muy fuertemente diciendo que no aceptaría que esto suceda. Como decimos siempre, sí. No, cuando termines quiero tener un comentario. Como decimos siempre, esto hay que leerlo en el contexto internacional que estamos viviendo, en el cual se está tensando en la zona de Taiwán y en el Caribe. Estamos viendo la movilización de aviones, de barcos, y una tensión que tiene atrás
siempre, indudablemente, a Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos, que está con estos movimientos, con estas provocaciones y estos movimientos militares, tratando de seguir ocupando un centro de la escena y de amedrentar a aquellos otros países que ponen en juego lo que hasta no hace mucho era esa hegemonía unilateral de los Estados Unidos, y que, como siempre decimos, se está abriendo paso a un sistema multilateral al cual Estados Unidos está haciendo poco, tiene poca fuerza para resistir, salvo la militar, y las presiones que está teniendo sobre América Latina. Por eso no es casual que al mismo tiempo que se estaba dando esta tensión con Japón y este cruce de declaraciones en movimiento, el gobierno chino sacó el miércoles una declaración apoyando a Venezuela y acusando a Estados Unidos de las injerencias, y que había una excusa de los Estados Unidos para la movilización de buques de guerra en el Mar Caribe frente a las costas venezolanas, ¿no? Porque, y poniendo en duda, como corresponde, las acusaciones de narcotráfico que se están haciendo. Que igual no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, pero en la misma semana vemos algo que no era muy común hasta hace unos años. Sí. Que al contrario, lo normal era un silencio chino en estos temas, ¿no? Vemos cómo vuelve, cómo esta política de declaraciones y de toma de posición más fuerte que ha tenido en el último tiempo, juega coincidentemente en sus declaraciones en el conflicto con Japón, y marcando, creo que no casualmente, la injerencia y la agresión que está teniendo Estados Unidos sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo quería comentar algo, agregar lo que ya dijiste vos muy bien, porque efectivamente el Japón derrotado ha funcionado casi, podríamos decir, como una colonia norteamericana. Pensemos que está lleno de bases militares, de las cuales hay varios primeros ministros que intentaron deshacerse, sobre todo la de Okinawa, y no hay caso. Estados Unidos sigue siendo el dueño y señor de Japón, y me parece, como vos bien dijiste, que está claro que es un mandato, más que una decisión de Japón, esto de embarrar la cancha, de enrarecer el aire, de repente con esta primera ministra muy conservadora, tensar la situación con China, nada menos con China, el gran rival de Estados Unidos. Me parece que no es ninguna casualidad, es el gobierno anterior, el gobierno de Joe Biden, mandaba a Nancy Pelosi y se armaba un lío en Taiwán. Hoy me parece que Donald Trump está mandando a Japón a enrarecer el clima, a embarrar la cancha, para también tensar la cosa en Taiwán, porque es la manera de hacer frente a su enemigo, a su gran rival, viendo que no puede dividirlo con Rusia, viendo que la relación con Rusia sigue muy fuerte y bien. Bueno, la forma es esa. Entonces, nada, esto quería subrayar, que me parece que esta tensión es mandada. Exacto. No es solo, no alcanza con analizar el personaje que está en el mando del país, sino ver qué es lo que se está jugando a nivel internacional, y esta primer ministra... No creo que hagan nada esta primera ministra por su cuenta, sin el mandato de Washington. Que se ha declarado admiradora de Margaret Thatcher, además. Otro más. Pero otra más, digamos, tiene el perfil justo para hacer una pieza en el juego de los Estados Unidos en la zona del Pacífico, y tratar de tensar la relación con China, y sabemos que Taiwán es, en ese sentido, el centro de estas tensiones, ¿no? Yo la verdad pienso que fue una respuesta al pedido de Atilio. Porque no sé si vieron qué gracioso. No, lo dijo en la editorial. Lo dijo en la editorial, y después en un video tal cual, que pidió justamente que China haga un despliegue militar en las costas de Taiwán para, como una acción recíproca de lo que hace Estados Unidos en las costas del Caribe, en Venezuela, como la única forma de contraponer, ¿no?, de balancear poderes en el mundo, ya que China hoy tiene el rol que tiene. Obviamente es un chascarrillo, pero
la movida claramente viene por parte de los Estados Unidos. Y la semana que viene vamos a tener probablemente otra movida, pero sería muy audaz anticiparlo, y es las presiones que está haciendo Donald Trump al señor Zelensky, al presidente, ya podríamos decir casi de facto, de Ucrania, porque está insistiendo muy fuerte y le dio tiempo hasta el Día de Acción de Gracia para que dé una respuesta. Esto significa que haga las concesiones que Rusia pide y que se firme la paz entre Ucrania y Rusia. Así que bueno, ha sido muy fuerte también las declaraciones por parte de Rusia, incluso de Vladimir Putin, dijo, porque yo creo que una de las presiones que le están haciendo a Zelensky para que firme y para que termine la guerra es ahora descubrir que es corrupto, y descubrir ahora que toda la plata que se le mandaba de la Unión Europea y de Estados Unidos resulta que no iba a la compra de armas y al tema de la guerra, sino que iba a su bolsillo y al de otros. En cualquier momento va a ser narcotraficante. Entonces también. Ahora ya con esa carga, con esa culpa de la corrupción, muy probablemente tenga que como se dice, que ceder a la paz. Pero ¿por qué? Por eso digo que fuerte lo que le dijo Vladimir Putin. Le dijo a esos que se sientan en el inodoro de oro, refiriéndose a Zelensky, no se le puede pedir que sea, digamos, honesto, ¿no? Así que bueno, por ahí la semana que viene ya hay sería un importante dato para la geopolítica, a ver qué pasa en Europa. Bien. Así es. Bueno, con esto vamos a una tanda y enseguida volvemos con más diálogo internacional. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo recuerdo, doy fe, yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando, y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo, no hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio, somos Eve. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos radio. AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, con este sonido lindo de fondo, porque es de una movilización popular que tuvo lugar hace un ratito nomás, o todavía tiene lugar, es más, en nuestra querida República de Honduras, era la voz de Rixi Moncada, la candidata a presidenta para este domingo 30 de noviembre, y para eso, bueno, ya tenemos el enorme placer de estar conectadas y conectados en Diálogo Internacional, que se ha salido un ratito de la movilización para poder hablar con nosotras y nosotros. Nos referimos a Armando Orellana. Él es ni más ni menos que el candidato a designado presidencial por el Partido Libre. Es sociólogo, además, colega. Bueno, Armando, un gusto, enorme placer. Gracias por atendernos. Aquí te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Telma y todos los demás en ese medio. Es un enorme placer también para nosotros como hondureños y en medio de toda esta coyuntura política poder compartirle esta emoción, pero también estas valoraciones. Es realmente una escena llena de emotividad, de entusiasmo, de alegría frente a ese escenario político que se avecina para el próximo fin de semana. El pueblo se ha volcado a favor de, en su gran mayoría, de la candidatura de la compañera Rixi Moncada, darle ese respaldo para un segundo gobierno de libertad y refundación, frente a unos sectores del bipartidismo, de la oligarquía, aliados del imperialismo norteamericano, que han tenido planes permanentes desde ese 2009 con el escenario del golpe y posteriormente, ¿verdad?, ya con la llegada, después de 2 años, 7 meses de narcodictadura, el corte histórico que se produce ese 28 de noviembre del 2021 y que construye una esperanza, una expectativa para Honduras. Y repito, ¿verdad?, los resultados positivos que realmente ha desarrollado la política pública, pues frente a ese avance, la derecha pretende de alguna manera arrebatarnos la victoria. Pero hay un pueblo organizado, consciente, militante, y lo ha demostrado esta concentración de hace unos minutos atrás. Armando, antes de seguir, ¿nos podés contar, porque leímos, vos sos candidato designado presidencial? Yo diría, para que lo entienda aquí la gente, serías candidato a vicepresidente, algo así. Sí, es que en nuestro país la estructura de vicepresidencia está dividido en 3. Son 3 designados presidenciales, y en este caso es el vicecanciller Enrique Reina, la compañera Angélica Álvarez, que es una joven de 31 años, exministra de Derechos Humanos, y en mi caso, como
docente universitario por más de 30 años, sociólogo, estudié ciencias políticas en Bulgaria, en aquella época socialista, hice maestría en sociología en Costa Rica, he sido docente y acompañando el movimiento social, movimiento estudiantil, movimiento magisterial y todo lo que significó también la organización del Frente Nacional de Resistencia Popular. Estamos desde ese movimiento social acompañando y construyendo partidos. Qué bien, bueno, o sea, venís, al igual que Rixi, al igual que Xiomara, vienen de la resistencia de esos 12 años de narcodictadura, que no es un eufemismo, un invento, no, ahí es como los yanquis inventan para perseguir, ¿no?, al presidente de Colombia, de Venezuela. Ahí realmente el expresidente José Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Pero, Armando, mira, para contarle a la audiencia, te hago 3 preguntas, después también le abro el juego a los compañeros acá. En los días, las semanas previas a en esta campaña electoral tan intensa que están viviendo, se denunció un golpe electoral con audios que salieron de una consejera electoral, donde se denunciaba, ustedes pudieron justamente ver todo lo que se estaba pergeniando para dar este golpe electoral. Luego hubo un simulacro fallido también, que fue bastante preocupante, y luego también tenemos la injerencia abierta de Estados Unidos a través de, por ejemplo, la figura de la gusana María Elvira Salazar. ¿Podés contarnos un poquito cómo va estas cuestiones? ¿Cómo fueron estas cuestiones? Sí, bueno, en esencia, repito, desde el primer momento de asumir el poder la compañera Xiomara Castro como presidenta, ha habido una permanente campaña para desestabilizar, descalificar, etcétera. Intentaron apoderarse de la directiva del Congreso, no lo lograron, el pueblo acompañó a la compañera Xiomara y se asumió una directiva probablemente con posturas más patrióticas que propiamente del Partido Libertad y Refundación, porque el presidente no pertenecía al Partido Libertad y Refundación. Luego el escenario que podemos ver después de todos esos intentos que el presidente Manuel Zelaya calificó de 7 intentos de golpe suave durante el proceso de gobierno de la compañera Xiomara Castro, el escenario es el 9 de marzo del presente año en las primarias, en que estos sectores de la derecha hicieron unas maniobras para crear crisis en medio de ese proceso de elecciones internas, queriendo inculpar a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, en esta coyuntura es un liderazgo patriótico, ¿verdad? Y el escenario que hace referencia es realmente 36 audios que se filtraron de la representante del Partido Nacional, que fue la que dirigió en el CNE, 26 audios que dirigió el CNE durante las internas. Entonces se pone en evidencia esa conspiración que tienen de trastocar, manipular el TREP, el sistema de transmisión, además del transporte del material electoral, no impedir, bueno, que como establece la Constitución, que sea el ejército el que ayude en ese proceso de transporte y supervisión del material y otorgárselo a empresas privadas. Luego se pone en evidencia también comunicaciones con los militares. Hay un militar que está en medio de esas conspiraciones, conspirando para ese proceso, ¿verdad?, de hackeo a el sistema y de trastocar o crear crisis con el transporte del material. Hay muchos elementos en esos materiales que muestran además el vínculo con los sectores de Miami de ultraderecha que intervendrían o intervendrán todavía, ese es el escenario posible, en la noche del 30 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en que supuestamente se daría, ¿verdad?, el primer avance del proceso electoral, en el cual también se habla de encuestas falsas que se venían desarrollando de la derecha. La derecha también, el bipartidismo, que es el Partido Nacional y el Partido Liberal, no han tenido capacidad para movilizar, para crear enormes concentraciones. Lo que hicieron fue movilizarse a Miami, ¿verdad?, o hacer pequeños especie de caravanas, manipulando las horas de concentración de tráfico para hacer creer que tenían capacidad, pero no tienen capacidad de convocatoria y en esencia están preparando, se han movido a Miami con esta senadora, ¿verdad?, norteamericana, Gusano, de apellido Salazar, la cual prepara María Elvira Salazar, la cual prepara todo un escenario en el cual estaría prácticamente planteándose la posibilidad en estas declaraciones que han dado de intervencionismo, nuevamente amenaza al pueblo hondureño. Luego el otro tema también importante es que se movieron a Miami por la cantidad de migrantes
a querer manipular la conciencia de los hondureños migrantes que envían remesas supuestamente para crear toda esa historia que es presente en América Latina de una narrativa de miedo, de que supuestamente viene el plan Venezuela, que viene el comunismo y que supuestamente estaría, entre comillas, en peligro. Pero yo creo que hay que entender que buena parte de los que se fueron migrantes de Honduras, y si podemos revisar esos escenarios, entre la frontera entre Guatemala, masiva migración hondureña fue producto de la narcodictadura, y hay gran mayoría que están a favor nuestro. Entonces, el escenario es ese, realmente, de la posibilidad de que sigan empeñados en ese plan de golpe electoral, pero tenemos una base muy sólida. Honduras ha crecido y esa militancia es enorme. Estamos en términos reales alrededor de 10 puntos, probablemente arriba. Este fin de semana lo vamos a demostrar con la concentración en Tegucigalpa de cierre, ¿verdad? Y las encuestas que se están haciendo de intención de voto. Es efectivo también el resultado de las políticas públicas desempeñadas por la compañera Xiomara Castro a favor de los pobres, en las cuales pues tenemos casi un 10%, arriba de un 10% de población que ha dejado esos espacios de pobreza, ¿verdad?, en que lo dejó realmente la narcodictadura. Hay expectativa y esperanza, juventudes con proyectos de beca, con crédito, con rompimiento, con ese esquema de dominio que ha tenido la banca en Honduras, ¿verdad?, y fundamentalmente el monopolio de 10 familias, ¿verdad?, que son los grupos de 25 grandes empresas que han concentrado, manipulado la economía hondureña, y que realmente en toda esta etapa del neoliberalismo, más de 4 décadas, han logrado exoneraciones de impuestos. No pagan prácticamente los impuestos estos señores, y ese es el escenario. Tenemos en términos de estrategia, ¿verdad?, que el tema de la duda sobre el TREP lleva a formularnos una estrategia de asegurar que 19.167 actas de cierre lleguen a Tegucigalpa a la par, ¿verdad?, de la transmisión del TREP, porque creemos que pueden de alguna manera hacer situaciones como la del 2013 y 2017 en que hackearon la red, que hicieron caer el sistema y escenarios de este tipo, pero hay un pueblo organizado. Eso es lo que te podría decir en términos generales, pero hay enorme expectativa de éxito, de triunfo en las concentraciones. A ver, me parece que sí, perdimos la conexión. A ver si la retomamos, porque bueno, recordemos que Armando está ahí en la plena movilización que se daba hasta hace unos minutos, y a ver si nuestro querido productor general Leandro Deza puede retomar. Bueno, esperamos un poquito. Peligroso, ¿no? Lo que contó, realmente preocupado. Ahí estamos. Sí, bueno, Armando, acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Te quería preguntar. Marcelo, bien. Bueno, ¿cómo es el sistema en la elección de Honduras? ¿Hay segunda vuelta? ¿Cuánto hace falta para ganar en primera vuelta? ¿Hay balotaje? Contanos cómo es. No. En Honduras no existe segunda vuelta, ¿verdad? Ahora concurren 5 candidatos. 2 del bipartidismo tradicional que dominó por más de 130 años la gestión de la política en Honduras, y 2 partidos supuestamente, ¿verdad?, emergentes, se les dijo de esa manera durante mucho tiempo. En la década anterior se les calificó de partidos de maletín porque se prestaban a través de compra de credenciales. Me refiero al Partido de Innovación y Unidad Pino, socialdemócrata, y el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Libertad y Refundación, que surge de un brazo, una ala del Partido Liberal y del movimiento social, así como los movimientos de izquierda revolucionaria que emergen desde, antes realmente la década de los 20, pero es en 1954, con la gran huelga del 54, en que surge el Partido Comunista y otros partidos marxistas, ¿verdad?, en procesos posteriores, en la década de los 80, movimientos de insurgencia, como el movimiento cinchonero, Lorenzo Zelaya, el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, que estuvo liderado por un sacerdote jesuita de origen norteamericano, y todas esas fuerzas han fluido pues posteriormente conformando un partido que se llamaba Unificación Democrática. Pero luego del golpe de Estado, todos estos actores, ¿verdad?, estuvieron
prestos a formar ese bloque único, ese partido que emerge llamado Libertad y Refundación, liderado por Manuel Zelaya, que era el presidente en ese momento del Partido Liberal, un ala progresista que asume, ¿verdad?, un vínculo con los movimientos que estaban emergiendo en América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y que el imperialismo consideró que era el eslabón más débil y conspiró junto con las élites internas para propiciar ese golpe de Estado del 2009 y luego todo lo que ustedes conocen de ese escenario posterior. Pero en Honduras no existe más que una vuelta electoral y las elecciones primarias. Entonces, ese es el escenario que tenemos de los actores que participan. Decirles que los dos candidatos de esos partidos tradicionales, del Partido Liberal y del Partido Nacional, son originarios, ¿verdad?, de origen árabe, porque en Honduras tenemos que estas élites económicas son de origen árabe. Salvador Narrala Salón y el otro candidato del Partido Nacional, Narri Asfura, ¿verdad?, que en épocas anteriores, en la década de los 80, que se inicia el proceso de transición, 90 e inicios del siglo XXI, estos empresarios, estos círculos de esas 10 familias financiaban a los políticos, las campañas de los políticos, pero ahora ellos pasaron al frente buscando tener el poder y realmente están desvinculados de la masa de los sectores populares. Eso se ha demostrado en diversos eventos cuando la compañera Rixi Moncada, que es maestra, que viene desde abajo y que trabajó con los pueblos originarios, hizo una gira, ¿verdad?, de diálogo abierto con los pueblos originarios. Estos han sido incapaces de conectarse ni con los pueblos originarios, ni con la clase trabajadora, ni con los campesinos, porque ellos representan la élite. Así es. Armando, ¿cómo estás? Telma te saluda. La pregunta es si tienen algún tipo de dato respecto a las encuestas, cómo está no solo el Partido Libertad y Refundación, sino también con respecto al resto. Y la otra es, ¿con qué porcentaje de popularidad se iría Xiomara Castro? Bien, eso es donde voy a empezar por lo último. El dato interesante, porque aquí la derecha quiere montar una narrativa de rechazo al gobierno, de que este gobierno, ¿verdad?, no ha cumplido y todo lo demás. Pero tenemos a nivel internacional encuestas que establecen que la compañera, sus niveles de popularidad, no tengo a mano en este momento los datos, pero están por encima, ¿verdad?, de los 50, 60 puntos por encima de... Sí, correcto. Y luego, en el caso de las obras que ha realizado, satisfacción en cuanto a mejoras en educación, en salud, en infraestructura de carreteras, a lo interno del pueblo, entonces en deporte, a los jóvenes, etcétera, en reducción de la criminalidad. Honduras fue calificado para 2011 y 2013 como las dos ciudades más violentas, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Eso, San Pedro Sula se ha retirado ya de esa lista de ciudades violentas y tenemos una reducción que estuvo en 86 de promedio, ¿verdad?, por cada 100,000 habitantes, alrededor de un 26%, que es el porcentaje, ¿verdad?, de niveles de crimen por persona. Estamos en mejora realmente, pero de igual manera el tema de la primera pregunta que haces con respecto a los porcentajes de las encuestas. Esto obviamente que son disputas en los medios de comunicación. Ellos tienen una correlación de fuerza, la derecha tiene una correlación de fuerza enormemente favorable a ellos y tratan de manipular con encuestas. Nosotros tenemos encuestas, incluso internacionales, que nos ponen en una ventaja enorme frente a estos candidatos. Y la mejor encuesta, ¿verdad?, estamos valorando realmente lo de las elecciones internas. La compañera Rixi Moncada fue la candidata más votada en las elecciones primarias, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha, obviamente han habido campañas de desprestigio y de todo tipo. Sin embargo, esa intención de voto nos mantiene arriba del 10%, entre 10 y 7% son varias encuestas que hemos recibido, ¿verdad? Y promediamos que definitivamente vamos con mucha ventaja a este proceso electoral.
existe también esa situación y preocupaciones, obviamente, que en medio de esta etapa las fake news, las campañas mediáticas podrían estar, o la de miedo, generar temor y miedo de violencia en el escenario político, podría de alguna manera, pero es contradictorio porque los sectores de la mediática de derecha hicieron campaña de desafección política unos años atrás, ¿verdad? Y meses atrás incluso, pero ahora están pidiendo que todo el mundo vaya a votar, porque parten de expectativas en términos de que pueden manipular desde la mediática, pero eso les es desfavorable a ellos, porque en la medida en que el pueblo se mueve, la mayoría está simpatizando y está del lado de la propuesta de Rixi Moncada. Entonces, tenemos esa perspectiva de éxito, lo único que son los riesgos de, sobre todo estos observadores internacionales que podrían estar queriendo distorsionar los resultados. Sí, eso te iba a preguntar justamente, Armando, pero mira, te interrumpo un minutito también para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Atilio Borón, que está en Medellín, está en Colombia, y se vuelve a sumar ahora un ratito para finalizar esta entrevista con vos, Armando. Acá está, te saluda Atilio Borón. Con todo gusto, gracias, es un placer enorme, Atilio. No sé si sobre eso justamente yo te quería preguntar, porque tengo entendido que está de observador internacional la OEA y no sé qué otras también, la Unión Europea, y bueno, con el antecedente del rol que jugó la OEA, por ejemplo, en las elecciones en 2019 con Evo Morales, que después fue la que justamente pergenió el golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo están pensando en manejar eso? Porque sabemos para dónde si bien ahora no está más Luis Almagro, y la OEA tiene un perfil más bajo, sigue siendo el Ministerio de Colonias. Así es. Bueno, ahí ellos han programado una reunión para la próxima semana. Entendemos de alguna manera, ¿verdad?, que la derecha va a presentar supuestos argumentos frente a la descalificación y decir que es un Estado semejante a Nicaragua, que persigue a la oposición y todos estos elementos, ¿verdad? Pero también Honduras se va a presentar, la representación del gobierno, para plantear el escenario esto de las denuncias de esos audios, ¿verdad? Y toda la conspiración que se ha venido produciendo en los últimos meses. Entonces, creo que si bien es cierto, ellos tienen de alguna manera esa capacidad de maniobra, hay una experiencia en América Latina y en el caso de Honduras del 2013, el 2017, en que se prestó incluso la representante de Estados Unidos para avalar el fraude electoral. Entonces este pueblo sabe que ellos son parte de este esquema y no van a permitir de alguna manera que se den este tipo de maniobras. Bueno, realmente, Armando, te agradecemos un montón. Estábamos hablando acá con Armando Orellano. Lo decimos en palabras de Argentina, candidato a vicepresidente, para que nos entiendan aquí, de las elecciones ahora, acompañando la fórmula con Rixi Moncada de cara a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Te agradecemos un montón la presencia en Diálogo Internacional, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la UNDAB. Saben ustedes que aquí y que las organizaciones populares de Argentina estamos con ustedes, pendientes, así que todo el éxito y la fuerza para ustedes. Excelente, y nosotros igual, solidarios con el pueblo de Argentina. Gracias. Frente a esa agresividad de la ultraderecha, ¿verdad? De ese esquema darwinista, diríamos, de los libertarios. Así es. Y así que avanzamos en esa lucha, abrazados como hermanos, ¿verdad? También Colombia, bueno, todos los demás países de América Latina estaremos juntos en esa batalla por conseguir romper con las ataduras de la dominación, del imperialismo y ese esquema capitalista, su modelo neoliberal y todo lo que atenta en contra de la humanidad. Así es que un fuerte abrazo y enormemente agradecidos, y estamos juntos en la batalla. Muchas gracias. Fuerte. Hasta pronto. Vamos por más socialismo democrático en Honduras. Muchas gracias, Armando. Bueno. Hasta luego. Bueno, qué interesante. Ya estaremos pendientes el 30 de noviembre. Seguiremos hablando sobre tema Honduras. Pero queremos aprovechar que está Atilio ahí conectado desde Medellín, desde Colombia, en estos últimos ratitos de programa, para que nos cuente un poquito, Atilio, cuál es tu análisis de lo que estás viviendo allá, lo que estás viendo. Contanos.
Aquí estamos, he venido a un seminario internacional organizado por el Instituto Popular de Capacitación. Está orientado fundamentalmente a la educación de los pueblos originarios, de los movimientos sociales, de las capas más postergadas de la población, y viendo cómo hay un ensamble político, jurídico en este momento en Colombia que erige obstáculos muy fuertes a la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro. Petro tiene una popularidad bastante grande en Colombia, y también, por supuesto, un cúmulo enorme de detractores, pero lo cierto es que han habido algunos avances significativos, pero todavía son incompletos. El caso más notable en este sentido es el tema de la reforma agraria, en donde el gobierno dispuso la adquisición, o sea, una expropiación con indemnización, más que expropiación, un acuerdo con los propietarios de aproximadamente 3 millones de hectáreas que van a ser repartidas entre los campesinos de distintos departamentos de Colombia, pero solamente pudo hacerse una distribución efectiva de aproximadamente 1 millón de hectáreas, porque las otras 2 millones de hectáreas están todavía trabadas, estancadas en los laberintos de la justicia colombiana, que ha hecho lugar a algunas demandas, algunas notas cautelares o demandas cautelares por parte de algunos terratenientes que, si bien estaban de acuerdo en el proceso de transferencia de tierra, ahora han interpuesto algunos obstáculos leguleyos con el objeto de parar ese proceso. Esto ha generado, digamos, un cierto malestar en la población, pero bueno, se sabe que se ha llegado al gobierno, no se ha conquistado el poder judicial sigue desempeñando un papel tan siniestro como el que desempeña la Argentina. La oligarquía mediática en este país es absolutamente sofocante. Nosotros tenemos realmente un problema muy grave, ¿no es cierto?, con la prensa hegemónica, prensa, radio, televisión, etcétera, pero aquí hay un salto cualitativo en lo que hace a esa capacidad de monopolización casi absoluta del flujo informativo, y que viene siempre con una connotación profundamente contraria al presidente Gustavo Petro. Todo esto, digamos, en el contexto del intercambio de opiniones y de frases, y en algún sentido de críticas muy fuertes entre Petro y Donald Trump, lo cual hace que esa derecha se amuralle detrás de su control de los medios de comunicación, su control del Poder Judicial, y elige obstáculos muy importantes a la gestión del presidente. De todas maneras, no se han perdido las esperanzas. Por supuesto, él no puede reelegirse. Se está viendo a ver quiénes son los candidatos que pueden levantar la antorcha de este cuatrienio de Petro y seguir adelante con las reformas, y todavía no está resuelto el tema de los nombres. Iván Cepeda, que ha sido entrevistado en este programa, es un candidato que despierta mucha simpatía, pero también hay algunos otros, como Roy Barreras, que no estando exactamente identificadas con lo esencial de lo que podemos llamar el petrismo, es un candidato que tiene posibilidades de alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales, y que garantizaría un cierto margen de continuidad a lo que se ha hecho en estos 3 años y medio largos de la gestión de Petro. Eso es en marzo, ¿no? Esa consulta que va a haber. Esto es en marzo. El telón de fondo, y con esto termino porque se nos está acabando el programa, el telón de fondo es la enorme preocupación que hay en Colombia por esa circular de la Agencia Federal de la Aviación de los Estados Unidos, recomendando a las empresas aéreas y a los pilotos de los aviones que tengan mucho cuidado, porque están, si vienen para el lado de Venezuela y usan, por supuesto, la frontera colombiana, los vuelos que vienen, por ejemplo, de Panamá o mismo de Bogotá, porque hay una intensa actividad militar y podría haber algunos resultados inesperados
pero sumamente delicados y lamentables. Esto ha generado una sensación de gran inseguridad en este momento, porque evidentemente si Estados Unidos persiste en esta línea, Colombia va a ser muy fuertemente afectada también. Así que bueno, esto nomás eso es muy grave, Atilio, eso es demasiado. O sea, ya están lanzando misiles contra las embarcaciones en el mar y ahora están amenazando la vida, sembrando miedo y amenazando la vía aérea, ¿no? Mira, el comunicado oficial dice inclusive la amenaza que puede haber en relación al aeropuerto internacional Simón Bolívar. No lo menciona por ese nombre, pero dice el aeropuerto internacional de Maiquetía. Ese aeropuerto es el aeropuerto internacional Simón Bolívar, pensamos que nos vamos a Venezuela, y esto da a entender de que Estados Unidos estaría contemplando la posibilidad de inutilizar ese aeropuerto, lo cual sería de la enorme gravedad. Y todo esto en medio de la indiferencia absoluta, el fracaso, el derrumbe del sistema de Naciones Unidas, de la ley internacional, de la complicidad horrorosa del occidente colectivo, de los gobiernos europeos que consienten que Donald Trump ejerza este tipo de iniciativas que están absolutamente sancionadas, penadas por la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, eso les quería dejar como mensaje. Les mando un gran abrazo y el sábado que viene espero estar con ustedes otra vez en el piso. Bueno, Atilio, que termines bien ahí tu viaje. Te mandamos muchos besitos. Ok, muy bien, gracias. Chao. Abrazo, Atilio. Adiós. Bueno, qué escenario, ¿no? Más complejo, pero bueno, vamos a ver cómo resisten los pueblos de Colombia, de Venezuela, de México, de Honduras, ahí en el Caribe, Cuba. Hay con qué resistir. Lo que pasó en Ecuador en estas elecciones que estuvimos hablando hoy, signo positivo. Realmente hay una disputa así en es, marcha. como así siempre, es. Marce, antes dijiste de América Latina en disputa, ¿cuándo no? Así estamos. Bueno, tenemos ganador, Leandro Deza ya nos ha pasado. Aquí tenemos ganador o ganadora. Una ganadora el día de hoy del libro Panafricanismo, que es una recopilación de textos de Patricio Lumumba, Frantz Fanon y Malcolm X, presentado por Ximena González Broquem, y la selección la hizo Zuleika Romay Guerra, de Ediciones Iguana y Casa de las Américas. Lo ganó Ana Dolcet. DNI termina en 290, así que Ana Dolcet, podés pasar a partir del día martes a buscar tu ejemplar de Panafricanismo por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, y también yo les comento que nuestro auspiciante, las compañeros y compañeras de Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo de alimentos agroecológicos, pueden ir, está en la calle Río Limay 1233 en Barracas, en un hermosísimo local, en un hermosísimo barrio. Pueden ir de martes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas, o comunicarse al 1536030810, que es de WhatsApp. Y si no, mucho también más fácil para ver y conocer, además de ir, es entrar a la página de internet iriarteverde.com.ar, y ahí pueden pedir y se los llevan a domicilio. Bueno, compañeros, Telma, Marce, se nos va el programa. Ha estado muy rico, muy interesante, un poquito preocupante también, pero bueno, está bueno saber dónde hay que poner la atención y hacia dónde hay que luchar, ¿no es cierto? Ajá. Preocupante como es la situación internacional que nos rodea, ¿no? Que nos rodea, sí. Pero bueno, nos toca más de cerca. Como decía Paula, también con la esperanza de la disputa que se da y la resistencia de los pueblos, ¿no? Y no es la primera coyuntura complicada que vivimos, y seguiremos enfrentándola, y los pueblos la seguirán enfrentando seguramente. Así es. Hemos pasado momentos muy duros, más duros todavía, pero bueno, quisiéramos pensar acá desde la carrera de historia de la UNDAP, ¿no? Que la humanidad pudiéramos dar vuelta a algunas páginas funestas de la historia, pero no, seguimos metidas todavía en enormes desafíos. No se dan vuelta nunca las páginas, se van dando vuelta, pero hay que permanentemente luchar para que no se vuelva atrás. Nuestro país es un ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos, por lo menos yo, segurísimos de que el nunca más era nunca más.
segurísimo, aunque no se dejó de luchar en ningún momento. Y sin embargo, bueno, estamos en momentos en donde se cuestiona, donde se dice que hay que hacer revisiones, algo que nosotros nunca nos podíamos imaginar. No va a pasar nada, no va a pasar más allá, pero hay que estar siempre atento y me decía el comandante Hugo Chávez, con rodilla en tierra, ¿no? Siempre dispuestos a la lucha. Y ya ir preparándonos para un 24 de marzo muy especial que vamos a tener el año que viene, con los 50 años y en el contexto que vivimos, ¿no? Así es. Nos quieren retrotraer en la educación a antes de 1884, antes de la ley, está a la derecha de Sarmiento, de Roca. Se habla de volver a la educación religiosa, Telmi. Ahora, no, que me quedé enganchada con lo que decía Marcelo. Sí, justamente ahora, el 25 de noviembre, se cumplen 50 años de cuando se firmó el documento del Plan Cóndor. Mirá, el operativo Otro Cóndor. elemento más para tener en cuenta, ¿no? El Plan Cóndor de aquel momento, con supuestamente Manuel Cabrera, Cabrera será, ¿no? El de la DINA de Chile, supuestamente con una iniciativa de Contreras, que convocó a todos los delegados de inteligencia a Santiago de Chile, pero detrás de eso sabemos que estaba Kissinger cuando se desclasificaron los documentos. No era que Contreras era, se la daba por sí mismo, por la propia, ¿no? Había todo un plan de la CIA y de aquel momento la Secretaría de Estado de Estados Unidos, para justamente diezmar la militancia en nuestra región y también atentados contra importantes dirigentes. No fue solamente la militancia, recordemos que fue, nos pasamos. bueno, yo digo esto, la semana que viene, pero igual, ya que mencionaste esto, lean, y aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a nuestra querida compañera Estela Caloni, que justo me estaba llamando recién, porque si quieren entender la operación Cóndor, hay que leer los libros de Estela Caloni. Exacto. Estela, que lo ha trabajado profundamente. Con esto nos despedimos, quédense escuchando y mirando por YouTube. El tango será popular o no será nada. Chau Gaby, chau Lean, chau Marce, chau Telmi. Hasta el sábado que viene. Así es, y bueno, hasta la victoria siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.